Buenas tardes, amigos televidentes, una vez más aquí con ustedes en su programa Difunde TV por el canal 35 de Sport Vision. Un lunes más con ustedes, un lunes caluroso, de repente se nubla. Eso es para que la población dominicana esté en zozobra, como dicen, sin poder salir, o cuando salen de repente lo que van es a pescar es una gripe. Pero bueno, este es nuestro Caribe cálido y tropical. En el día de hoy queremos iniciar el programa con el pan nuestro de cada día, como dicen, el caso de Odebrecht. Hoy no vamos a hablar mucho de Odebrecht, más que informarle a los amigos televidentes que el fin de semana uno de los imputados, el ingeniero César Sánchez, fue sacado de emergencia y llevado a un centro médico de la capital por estar afectado con algunos problemas de salud. Parece que la situación se agravó. Y de verdad que la situación de los imputados, independientemente de las comodidades que ya la población ha venido denunciando, hay que destacar que, como dicen popularmente, un preso es un preso. Un imputado que tiene medida de coerción nunca jamás tendrá las mismas comodidades que tiene una persona que se encuentre en perfecto estado de libertad, civiles, políticos. Esto quiere decir que la situación para varios de esos imputados, independientemente de que no tengan problemas de salud, que no es el caso del ingeniero César Sánchez, ni de los demás que fueron enviados a su casa con medida de prisión domiciliaria, que es el caso del ingeniero Radamés Segura y el ingeniero Roberto Rodríguez. Estos dos tuvieron la medida de coerción de prisión domiciliaria y por tal razón no tuvieron que pasar ni siquiera una sola noche en el penitenciario de Najayo Hombre en la provincia de San Cristóbal. Los imputados que están en la cárcel de Najayo Hombre, es importante decir que la población ha denunciado un sinnúmero de privilegios irritantes que no los reciben otros presos preventivos, como es sabido por toda la sociedad, de la cantidad de presos preventivos que existen en estas cárceles que no cuentan con el privilegio que estos imputados han estado recibiendo. Por otro lado, se ha disminuido la afluencia de visitas más que los familiares a estos imputados y el proceso entra en otra fase en donde antes de que se venza el plazo, estos imputados podrán solicitar una revisión a través de un recurso de apelación de la medida de coerción impuesta por el juez Ortega, que fue designado por la Suprema Corte de Justicia para tales fines. Esperamos que la justicia siga dando connotaciones de que la corrupción y la impunidad deberán ser cosas del pasado después de este proceso de Odebrecht. Es importante también decir que estas medidas de coerción, o mejor dicho, la apelación a las medidas de coerción, serán conocidas por el tribunal, por la Corte de Apelación de la Suprema Corte de Justicia, y ahí será otro escenario en donde podremos deleitarnos con quizás los mejores abogados que tiene la República Dominicana en un debate jurídico interesante, en un debate jurídico importante que va a traer como consecuencia luces, conocimiento y sobre todo una jurisprudencia y experiencia respecto al caso de Odebrecht, que sin lugar a dudas será un antes y un después en la judicatura nacional. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos estaremos comentando las actividades de la Marcha Verde que ha traído como consecuencia todas estas turbulencias en el país. Volvemos en breve.
sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPEPCONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Sigue avanzando. Continuamos aquí en su programa Difunde TV por el canal 35 de Sport Vision, un programa orientado a los trabajadores y a toda la población en sentido general. Decíamos antes de irnos a la pausa que vamos a comentar un poco las actividades de este fin de semana de la Marcha Verde. La Marcha Verde, continuando con su programa de acción de barrios verdes, participaron en las actividades de Guachupita, Gualey, es decir, de la parte baja de la capital, en donde mostraron cierta fortaleza y elementos que llaman poderosamente la atención, porque cada vez que se hace una actividad, la Marcha Verde va en un nivel de ascenso importante. Sectores se han ido sumando a esta actividad, sectores han ido apoyando este movimiento, un movimiento que ha estado muy bien orientado por personalidades políticas, comunicadores, clase media, y en este caso de los barrios verdes hemos visto cómo la población común, cómo la sociedad dominicana, cómo los pobres del país, minusválidos, ancianos, niños, jóvenes, han estado dando el apoyo a este movimiento que, reiteramos, ha estado buscando que la corrupción y la impunidad sea cosa del pasado. El manejo acertado de este movimiento, un movimiento que no ha querido involucrar elementos políticos, elementos partidistas, en cierto modo algunas personas de renombre en la sociedad estaban planteando que se convirtiera en un partido político. Ellos han rechazado esta propuesta porque este movimiento nació con un objetivo, que era combatir la corrupción y la impunidad, y lo ha estado haciendo de manera acertada, por lo que ellos no quieren desviar la atención. Algo importante que han estado expresando los voceros de la Marcha Verde, y es que este movimiento ha desbordado un elemento principal que se empezó a combatir, que fue el caso de Odebrecht. Ahora están hablando de los diferentes casos de corrupción que han estado aflorando en la sociedad dominicana. Hoy, por ejemplo, veíamos en los medios de comunicación el caso de los aviones Super Tucanos, en donde todavía no se había dado a conocer, ni habían tenido medidas tan drásticas y contundentes como el caso de Odebrecht, aunque sí hay un imputado con medidas de coerción preventiva, no han tenido mayor avance como lo ha tenido el caso de Odebrecht. Pero no solamente ese caso, está el caso del CEA, está el caso de los terrenos de la zona oriental, de los Tres Brazos. Quiere decir que este movimiento verde ha estado reclamando que la impunidad y la corrupción imperante no solo se quede en el caso de Odebrecht, sino también que se combatan los demás actos de corrupción que han venido aflorando ante la sociedad dominicana. Es importante decir que los partidos políticos de oposición han estado defendiendo a los imputados que han llegado a tener medidas de coerción, como es el caso del presidente del Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero Andrés Bautista, y también los demás imputados, el mismo imputado que mencionábamos al inicio del programa, que fue llevado
de emergencia a un centro hospitalario del país, el ingeniero César Sánchez, y los demás de oposición, de partidos de oposición que están cumpliendo medidas de coerción. Independientemente de que ellos puedan probar su inocencia, es importante que el caso no se politice, porque si este movimiento verde ha dado muestra de transparencia, es de que no quieren ningún tipo de influencia política, partidaria, en el movimiento que ellos han estado demandando, el cese de la impunidad y la corrupción. Queríamos conversar también con los amigos televidentes lo que ha estado pasando en el plano internacional. En la madrugada de hoy, otro atentado terrorista, así lo está tratando las autoridades de Inglaterra, en donde en las calles de Londres ocurrió un fenómeno que en realidad duele al mundo, porque no puede ser que los países estén en un nivel de una sensación de terror, donde la gente no quiere salir a las calles. En eso se están convirtiendo las grandes urbes mundiales, porque los atentados terroristas han estado creciendo y han estado afectando el corazón de estos países con gran nivel económico, como son las urbes de París, Londres, Manchester y otros países que aunque no lo han sufrido, pero en el pasado sí lo tuvieron, como es Bélgica. Queremos ver que la población pueda salir sin mayores temores. En París, en el día de hoy también, la policía arreció con operativos en busca de presuntos terroristas y posibles atentados que perjudican la tranquilidad de esa población. Esperemos que el manejo correcto de esta situación pueda lograr que los ciudadanos de esos países tengan un nivel de paz y tranquilidad que le ayude a seguir desarrollando sus labores con perfecta normalidad. En el plano local, queremos conversar con ustedes el tema que atañe a los trabajadores, no es más que el tema de la seguridad social, pero eso lo vamos a hacer luego de esta segunda pausa, cuando regresemos. Avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPEPCONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Avanzando. Continuamos aquí en su programa Difunde TV por Sport Vision, canal 35. Decíamos que íbamos a conversar con los amigos que nos siguen cada lunes el tema de la seguridad social. Queremos convertir un espacio semanal de orientación y de consulta respecto al tema de la seguridad social. Por tal razón queremos iniciar diciendo lo siguiente. Miren, en esta primera semana del mes de junio, se aprobó una resolución en donde, aunque no estuvimos presentes como miembros de este consejo, se aprobó una resolución en donde se estipulaban los requisitos que deben cumplir algunas personas
para retirar su dinero de las AFP. Nosotros en realidad estamos analizando esta resolución porque prácticamente un afiliado que desee o que le toque, de acuerdo a lo establecido en la ley 8701, retirar sus recursos, los recursos que tiene acumulados en una AFP, tendría que llevar hasta el acta de defunción, por no decir, para que esta AFP le devuelva los recursos que están ahorrando. Esto es un elemento que los trabajadores no están de acuerdo, porque real y efectivamente hay que cumplir lo establecido en la ley 8701, pero si usted no califica para una pensión digna, si entró después que tenía 45 años y si a usted le están descontando bajo el régimen contributivo y sus ahorros no alcanzan para dicha pensión, lo lógico es que usted pueda obtener estos recursos sin mayores inconvenientes, porque en definitiva esos recursos se van a quedar en manos que no son las manos adecuadas, llámese los trabajadores. Si un trabajador se le está descontando mensualmente y al final no puede cotizar lo suficiente para recibir una pensión, lo lógico es que se encamine, se enrumbe en dos vías. Primero, o se le busca, como lo estipulado en la Ley de Seguridad Social, una pensión solidaria y estos recursos puedan pasar a un fondo general donde el Estado pueda acumular para dar pensiones solidarias a estas personas que no tienen la capacidad de conseguir una pensión en el régimen de capitalización individual, o si no, estos recursos retornan a las manos de quienes fueron los que aportaron para que pudieran ingresar a esta cuenta de capitalización individual en las AFP. Este tema es un tema que lo vamos a ver durante varias semanas y vamos a estar haciendo propuestas de este tipo. Real y efectivamente el sistema dominicano de seguridad social tiene prácticamente una parálisis. Vemos que los hospitales del país están en franco deterioro. No entendemos cómo el gobierno, pese a que hace un tiempo ya que se abocó a remodelar estos hospitales, los servicios de salud están muy deteriorados y el hacinamiento de estos hospitales es una vergüenza para los ciudadanos. Estas remodelaciones se iniciaron desde la pasada gestión del presidente Danilo Medina y aún no han concluido. Nosotros recibimos a diario quejas de afiliados, no solamente al régimen subsidiado, que es desde donde emanan la mayoría de los pacientes a los centros hospitalarios públicos, sino también de pacientes del régimen contributivo que, ante la incapacidad de pagar estos altos costos de bolsillo y las cuotas de consultas, cuotas de compensación, vamos a llamarle así, se tienen que ir a los hospitales públicos a recibir atenciones. Y por tal razón, aunque tengan un seguro familiar de salud de régimen contributivo, tienen que usar la red hospitalaria pública porque los gastos no le permiten ir a centros, a prestadores de servicios privados. En el país todavía hay un gran problema por resolver, que es el caso del régimen contributivo subsidiado, en donde la población dominicana no ha podido iniciar este régimen y las autoridades del sistema dominicano de seguridad social tampoco han planteado una propuesta viable para solucionar esta situación. Todo lo contrario, dentro de la propuesta de reforma a la ley que ellos, las autoridades del gobierno, retiraron por no tener el debido consenso y la aprobación de todos los sectores que componen el sistema, lo que planteaban era la eliminación de este régimen, enviando a su suerte a miles, cientos de miles de trabajadores de la economía informal
para que estos pudieran entrar al régimen contributivo, situación esta que lo que obligaba era que estos trabajadores informales tuvieran que pagar la totalidad de las cotizaciones al régimen, llámese pensiones, salud y riesgos laborales. Quiere decir que si un empleado ronda el costo del 30% de la nómina, la totalidad tendría que pagarla el empleado de la economía informal. Nosotros vemos con mucha pena que las autoridades, y sobre todo en las manos del gerente general de la Seguridad Social, no han hecho ninguna propuesta para que por lo menos dentro de un plan piloto pudiésemos iniciar el régimen contributivo subsidiado. Esto lo vamos a retomar desde la CNTD y desde la Federación de Trabajadores Unitarios del Turismo y la Economía Informal, FUTEINCO, para que las autoridades retomen este tema en vista de que los trabajadores de la economía informal no tienen doliente ni tienen capacidad para lograr insertarse en el sistema dominicano de seguridad social. Otro tema importante que semanalmente le vamos a dar seguimiento es el tema de los trabajadores móviles u ocasionales, llámese los trabajadores de la construcción, los trabajadores de labores agrícolas y los trabajadores portuarios. Estos trabajadores, luego que se eliminara por resolución del Consejo Directivo del IDSS el Departamento de Promoción de Aporte, al día de hoy no han tenido una solución a este problema, y los trabajadores de la construcción, sobre todo por la peligrosidad de su accionar diario dentro del área de trabajo, no cuentan con un seguro que le pueda cubrir en casos de cualquier contingencia laboral, ni de salud. Esto quiere decir que es una violación a los derechos laborales de estos trabajadores, es una violación al sistema dominicano de seguridad social, que es un sistema universal, entre comillas, porque en definitiva miles y miles de trabajadores no pueden acceder al sistema dominicano de seguridad social. Vemos como muchas compañías constructoras e ingenieros le han estado solicitando a las autoridades que le busquen una salida a esta situación, pues es un peligro tener trabajadores desprovistos de protección social en las obras que ellos están construyendo. Seguiremos conversando de este tema la próxima semana. Hemos llegado al final. No podemos despedir el programa en el día de hoy sin antes decir que el tema de Venezuela, estar atente. La OEA sigue conociendo la situación de Venezuela sin solución alguna, y es una situación que cada día más se encrudece sin una solución tangible a los ciudadanos venezolanos. Veremos la próxima semana lo tratado por la Organización de Estados Americanos. Hemos llegado al final. Será hasta la próxima semana cuando estemos aquí con ustedes una vez más en su programa Difunde TV por Sport Vision Canal 35. Hasta la próxima semana.